distintas unidades de negocio especializadas en fabricantes de software, pues como puede ser Dassault Systems, IBM, Autodesk, etcétera, ¿no? Y bueno, también dentro de este grupo CT está la parte de CT Ingenieros, que es Tier 1 de Airbus, y está dentro de los 10 mejores proveedores de Airbus, ¿no? Concretamente el tercero, ¿no? Bueno, dando esta presentación así a grandes rasgos de quiénes somos, abarcamos todo el territorio de Iberia, estamos presentes en 7 ciudades con oficinas y actualmente pues bueno, somos un grupo internacional con sedes en varios países de Europa y América Latina y Asia, ¿no? En nuestra unidad de negocio es pequeña, pero muy especializada en soluciones de Siemens PLM, todo lo que es el mundo CAD, CAM, cálculo y Technomatics, ¿no? Otra herramienta que haremos otro webinar específico dentro de poco, sobre todo del área de simulación, y que me gustaría que también asistierais, ¿no? Entonces, dicho esto, doy paso a mi compañero Jaime, que es la persona con más altos conocimientos dentro de nuestra unidad. Y bueno, cualquier pregunta, por favor, preguntarnos, que es lo más importante, preguntarnos cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Bueno, Jaime, te doy paso a ti, coge los mandos y bueno, adelante. Gracias, Sergio. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Jaime Pascual. Yo soy consultor PLM en Avantec y sobre todo pues estoy especializado en lo que es la parte de NXCAM. Hoy voy a ser la persona que presenta este webinar de Siemens NX, que principalmente pues está enfocado en acercar el software a las empresas, técnicos o personas que no lo conocen, ¿no? En este caso vamos a conocer algunas de las funcionalidades de Siemens NXCAM junto a algunas de las aplicaciones de las que tenemos en Avantec y hemos integrado a NX para potenciar aún más el software. Al final del webinar podéis realizar, como ha dicho mi compañero, preguntas a través del chat o contactarnos por correo. Aquí veis mi correo, es jpascual@avantec.es, pero bueno, al final lo volveremos a ver. Y si alguien tuviera un interés en ver algo más aproximado a sus necesidades o algún caso más concreto, estaremos encantados de ponernos en contacto y hacer una visita o lo que fuera necesario. Bueno, aquí una pequeña presentación de un proceso completo de NX como ejemplo. Aquí, bueno, empieza el proceso desde la preparación de la pieza a mecanizar, el sistema de fijación, realización del programa CAM, la simulación virtual de su máquina asociada a un código G, es uno de los puntos más fuertes y mejores de NX, el no necesitar una plataforma externa para realizar la simulación real. Y también podemos, pues bueno, abajo vemos lo que sería el CMM, la medición automática con sonda, documentaciones para taller, herramientas. Esto de la documentación para taller ya lo tenemos integrado dentro de NX, pero bueno, siempre es personalizable a cada empresa o necesidad en función de lo que necesite cada uno, ¿no? Aquí, pues bueno, NX un poco en resumen, lo que ofrece pues son muchas capacidades, ¿no? Pero sobre todo las ofrece en una sola plataforma, que es el punto más importante. Desde la programación pues rápida para piezas como la programación rápida para piezas prismáticas, infinidad de opciones que se pueden adaptar a cada cliente, ¿no? El trabajar en el contexto de una solución completa. Aquí, pues bueno, algunas de las funcionalidades del CAM, de NX, es, pues bueno, todo tipo de fresado, desde operaciones más manuales a operaciones más automáticas, operaciones de torno fresa con pues multitorreta, multisillo, la combinación es fácil, es sencilla. También podemos programar máquinas de hilo y bueno, y también podemos hacer toda la programación de robots. Aquí, pues bueno, alguna de las opciones y en concreto lo que vamos a ver en la demo después va a ser la realización de un programa de NXCAM con una pieza, los sistemas de fijación y la simulación, ¿no?
Aparte de crear operaciones, también es interesante incluir los sistemas de fijación con el objetivo de tener en 3D pues, toda la realidad que tenemos en máquina. Hacer la detección de colisiones en la simulación, por ejemplo, realizar transferencias sin riesgo de interferencia y también el concepto Master Model, ¿no? Que es mantener la asociatividad a los componentes asociados como pieza a mecanizar, máquina o lo que sea necesario. Aquí, pues una vez creadas las operaciones, ensamblados los sistemas de fijación, pues tenemos el componente final, que sería la máquina. Nuestra máquina en 3D, con todo el movimiento cinemático de manera real. ¿Y qué nos proporciona? Pues verificación y simulación de trayectorias para una rápida detección de problemas o colisiones, simular con el código G para que la simulación pues sea precisa y real a lo que tenemos en máquina. Y otro punto muy importante es que podemos sacar aproximado el tiempo que tardaría en máquina, ya que al calcular los desplazamientos de los cambios de herramienta, movimientos a puntos cero, etcétera, podemos hacer una mejor planificación de las tareas y sobre todo el cálculo de costes reales. Esto sería un pequeño resumen de la parte de NXCAM como herramienta y ahora pues vamos a hacer un proceso inicial con todo pues operaciones de mecanizado y luego pues haremos una presentación también de las dos soluciones que tenemos integradas a NX. Bueno, aquí tenemos una máquina 5 ejes, con una pieza, un sistema de fijación. Y aquí, bueno, aquí un poco para que veáis la estructura, tengo el concepto del padre de ensamble al final, que es un padre de ensamble con sus componentes, que en este caso, pues bueno, es la pieza, el sistema de fijación y la máquina, ¿no? ¿Cómo empezaríamos? Bueno, esto lo bueno es que una vez tenemos hecho todo el ensamble, no es necesario constantemente hacer este ensamble, ¿no? Siempre podemos jugar con el reemplazo de componentes y mantener la estructura asociativo a las caras para mantener pues, las restricciones y que el sistema de fijación sea asociativo mediante restricciones. Y en principio pues no necesitaríamos hacer esta estructura o crearla de cero cada vez. Aquí, bueno, os explico un poquito lo que es el interface. El interface aquí, bueno, aquí está la parte de creación, que consta de creación de herramientas, geometrías y operaciones. Aquí, bueno, la geometría, ¿qué es? La geometría, al final, esto se trata de tener una estructura clara, limpia y visual, y que si tengo que realizar varias operaciones sobre una misma área de mecanizado, pues, por ejemplo, creándome una geometría no sería necesario especificar el área de trabajo cada vez, ¿no? Podemos asociarlo a esa geometría y crear todas las operaciones que sean dependientes a esa selección, ¿no? Aquí tenemos el tema de vistas, que va un poquito acompañado pues, en función de la parte de creación. A mí, personalmente, me gusta trabajar mucho en la vista de geometría, que no significa que sea el orden de programa, ¿no? Que va después. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos siempre la visión del eje de coordenadas, la visión de la pieza que estamos trabajando y las geometrías y operaciones que vamos a crear. Luego profundizaremos sobre esto. Otra opción bastante interesante, pues bueno, es la parte del modelado síncrono, que esta opción, pues bueno, es que permite dentro del entorno CAM modificar o editar los sólidos, ¿no? No creación, pero sí edición y totalmente asociativo al mecanizado, ¿no? Por lo que luego, pues, regenerando trayectorias nos asocia, previa comprobación, por supuesto, de que las operaciones se han regenerado de manera correcta. Bueno, ahora lo primero que voy a hacer aquí es limpiarme un poco la estructura y me voy a quitar la máquina, me voy a quedar solo con lo que sería el sistema de fijación y la pieza, ¿no? Me voy a ir a la vista de geometría y voy a empezar especificando el eje de coordenadas con el que voy a trabajar. Aquí, bueno, hay muchos tipos de selección. Yo suelo utilizar el vector reducido, siempre y cuando pues coincida con lo que me va bien, ¿no? En este caso, pues voy a poner el eje de coordenadas en el centro de la pieza y simplemente quitando la cara ya se me posiciona los ejes de manera correcta, ¿no? Otro punto importante y necesario es que, bueno, en el workpiece pues tenemos que especificar tanto qué pieza vamos a trabajar, que en este caso pues le voy a decir que es esta pieza,
como el material en bruto. Aquí, pues bueno, yo en otra capa me he creado un material en bruto, en el cual, pues bueno, va conforme el material que vamos a utilizar para mecanizar esta pieza. Aquí me voy a especificar la pieza en bruto igual y le especifico la geometría. Aquí nos aseguramos de que esté, ahora sí, el material en bruto de manera correcta. Ahora ya vemos que la previsualización está activa, por lo que ya podemos verificarlo, que nos preselecciona tanto el material en bruto como la pieza. Una vez hecho esto, pues bueno, aceptamos, me vuelvo a ocultar el material en bruto y podemos empezar a realizar operaciones. Dentro de las operaciones, bueno, os voy a explicar un poquito qué es cada cosa. Milplanar serían las operaciones que son del grupo de 2 ejes y medio, en el cual, pues bueno, son operaciones un poquito más manuales y sin necesidad de tener la lectura de lo que sería el material en bruto, ¿no? En el caso de las de Milton Thorne sería operaciones de 3 ejes y aquí, por ejemplo, pues sí que es necesario saber qué pieza vamos a hacer y qué material en bruto partimos. Entonces, las operaciones se realizan de manera más automática y siempre, pues bueno, es inteligente como para encontrar cuánto material nos sobra y si por ahí tiene que pasar la herramienta. En este caso, pues por ejemplo, veis que no tengo material en bruto al exterior de la pieza, por lo que aquí entendería que no tiene que pasar, ¿no? Aquí tenemos la parte de multiaxis, que serían las operaciones pues, de 5 ejes continuo. Esta sería parte de turbinas, aquí pues mecanizar un cuarto eje continuo. Estas dos son para operaciones de ciclos de taladrado, en el cual pues, bueno, esta es el agujero, es diferente, trabaja como parametrizando el agujero y aquí pues trabaja con los límites o los bordes de la pieza, ¿no? Aquí esto es algo que veremos después, es una plantilla que yo me he realizado para automatizar un poquito los procesos. Y bueno, y aquí pues ya tenemos lo que sería la parte de torno, hilo, sonda y bueno, creación de herramientas. Bueno, ahora sin más, voy a empezar haciendo una operación de lo que sería de 2 ejes y medio para que veáis. Aquí lo que voy a hacer es, por ejemplo, este menú siempre es igual, por lo que aquí pues la ubicación de esto siempre va a ser parecida, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, que las operaciones quiero que se metan dentro de lo que es programa webinar, por lo que simplemente tengo que saber dónde va a ir. Esto siempre se va a respetar en este patrón. Y aquí, pues bueno, ya sería qué herramienta voy a utilizar. Yo aquí tengo varias herramientas que he creado, luego crearemos una para ver el proceso. Y en este caso, pues bueno, voy a usar un plato de 63 y voy a utilizar lo que es el workpiece. Fijaros que la estructura siempre una es dependiente de la otra, ¿no? Uno está dentro del otro, ¿no? Para que se mantenga asociativo. Por lo que aquí voy a marcar el workpiece y aquí voy a poner que es una operación de acabado. Aquí voy a poner que es un planeado. Bueno, aquí nos sale el menú y simplemente, pues bueno, aquí este es el cuadro de diálogo de lo que sería la operación. Aquí voy a utilizar lo que sería el área del piso, que es para que me trabaje sobre la cara. Le voy a especificar que esta es la cara que yo quiero mecanizar y bueno, y aquí el patrón de corte, pues bueno, podría utilizar zig o zigzag. Eso ya es un poquito a criterio de cada uno. Y simplemente pues le voy a dar a generar y aquí pues bueno, ya me ha generado lo que es la trayectoria con sus retracciones, puedo cambiar en cualquier momento, por supuesto. Vamos a dejar el zigzag y aquí pues ya veis que va cogiendo una operación pues dentro del workpiece. Ahora lo siguiente que vamos a hacer sería crear una geometría. ¿Por qué? Porque voy a utilizar aquí varias herramientas para mecanizar todas estas cajeras y voy a crear una simple operación. Aquí al crear la geometría lo que voy a hacer es una de milaria, que sería pues, sobre todo para las operaciones de 3 ejes, y la voy a ubicar dentro del workpiece webinar. Aquí voy a poner cajeras y le vamos a dar a aceptar. Aquí veis que bueno, el cuadro de diálogo es parecido en una parte y es simplemente aquí lo único que voy a hacer es decirle, con el método de selección que me interesa, es especificarle el área de corte.
El área de corte le voy a especificar que son estas caras de aquí. Ahora le voy a dar a aceptar y en principio ya tengo suficiente. Ahora se trata de crear lo que son las operaciones dentro de esta geometría que hemos creado, ¿no? Bueno, aquí me voy a ir a lo que sería la parte de operaciones de 3 ejes y voy a coger una de las operaciones que tenemos, que es el Cavity Mill. Es una operación que generaliza, se puede perfilar, se puede hacer desbastes, es muy general, ¿no? Podemos hacer prácticamente toda pieza prismática con esta operación. Aquí, pues bueno, ya veis que el tema del programa no lo he vuelto a tocar y esto en principio ya se va a quedar así siempre porque son las operaciones que vamos a procesar luego para realizar pues la simulación y la fabricación en real. Aquí voy a coger una fresa de diámetro 20, lo voy a ubicar sobre el área de trabajo que hemos creado, que sería la parte de cajeras, para no volver a decir qué tiene que trabajar. Aquí vamos a coger un método de desbaste row, en el cual esto es previamente configurable. No es necesario configurarlo cada vez, es simplemente pues cómo se desbasta, ¿no? Cada empresa pues utiliza un patrón de desbaste, deja unos excedentes a cada pared y bueno, eso al final pues es hacerlo una vez y en principio pues no volver a hacerlo, ¿no? Aquí voy a ponerle el nombre de cajera desbaste, voy a darle a aceptar. Aquí fijaros que el área de corte en el cual pues por norma se selecciona ya que está como bloqueado y no me deja editar. ¿Por qué? Porque está heredando la geometría que hemos creado. Al yo previsualizarlo ya me salen las paredes automáticamente. Al escoger la parte de desbaste, aquí pues bueno, yo lo tengo configurado que la demasía me deje 1 milímetro en total, o sea, por la pared y por el suelo. Esto lo puedo modificar en cualquier momento o simplemente pues decirle que quiero un excedente de X en la pared y X en el suelo. Lo voy a dejar tal cual y voy a darle a generar. Aquí, pues bueno, ya veis, mantiene la profundidad necesaria para cada una de las cajeras porque los niveles pues ya detectan niveles distintos, como podéis ver. Se puede cambiar la pasada, se puede poner pasadas diferentes por profundidad. Puedo ordenar, si en vez de, pues aquí veis que hace bastantes retracciones, pues bueno, puedo decirle que aquí, por ejemplo, haga pues primero la profundidad y hagamos una cajera, terminemos y vayamos a la siguiente y bueno, diferentes métodos de entrada, X. Bueno, aquí, una vez hecho el desbaste, lo que vamos a coger es crear una operación, podemos volver a la de 2 ejes y medio, podemos utilizar la misma que hemos creado antes y podemos realizar una operación que sería para acabar el suelo. Aquí le voy a decir mill finish y aquí voy a poner pues acabado suelo. Le voy a dar a aceptar, me vuelve a heredar el piso y aquí pues bueno, un patrón que puedo usar es seguir la pieza con una entrada en rampa. La entrada en rampa, pues bueno, siempre se puede poner más agresiva, con más grados, menos grados. Bueno, eso es un poco en función ya del tipo de material que trabajemos, de la herramienta, en fin. Una vez creado esto, podemos crear una operación de pues, el Cavity Mill que hemos creado antes y vamos a utilizar la misma fresa que hemos utilizado de diámetro 20 y aquí pues vamos a poner acabado paredes. Aquí le vamos a dar a aceptar. Aquí el patrón de corte, pues bueno, podríamos utilizar un Z leve, que es una operación exclusiva de perfilar, o utilizar el patrón de corte aquí, perfil. Aquí, por ejemplo, si trabajamos con tolerancias o no, pues podemos irnos y activar la compensación de la máquina para ajustar pues con el corrector de máquina o lo que fuera necesario, eso ya más en función de las tolerancias con las que cada uno trabaje, ¿no? Aquí le damos a aceptar.
Y aquí, pues bueno, me ha cambiado el movimiento de entrada porque no le iba bien, pero bueno, en principio es correcto. Ya me va bien, ya hemos acabado el suelo previamente, por lo que podemos dejar este método y no va a crear ninguna colisión en el suelo. Aquí otro punto sería ahora pues hacer la parte de los taladros. La parte de los taladros, bueno, hay dos cosas. Primero vamos a ver cómo crear una geometría en el cual pues es parecido al Milaria que hemos creado antes, que esté ubicado dentro de lo que es Workpiece, y aquí pues realizar los agujeros de diámetro 11, por ejemplo. Aquí le damos a aceptar. Los agujeros de 11 pues serían estos de aquí. Los 8 que vemos aquí de manera central, los podemos seleccionar. Esto podríamos hacer una búsqueda paramétrica y crear una geometría directamente con todos los agujeros de manera agrupada. Bueno, aquí si nos metemos pues dentro de la geometría ya pues está previsualizando que tenemos estos 8 agujeros de diámetro 11 y ahora lo que vamos a hacer es crear una operación directa de taladrado para realizar ese agujero. Aquí programa igual, aquí vamos a buscar pues esta broca de diámetro 11 y aquí pues la geometría que hemos creado que se llama agujeros diámetro 11 y el método de taladro pues el drill method. Aquí pues le vamos a poner un nombre, drill diámetro 11, aceptamos. Como ya tenemos la geometría seleccionada y la herramienta seleccionada, en principio pues damos a generar y ya veis que realiza el agujero sin ningún tipo de problema. A mí personalmente me gusta utilizar plantillas. Suelo trabajar bastante con plantillas, con lo que suelo hacer de manera repetitiva. Entonces yo aquí, pues, dentro de las operaciones y de las geometrías que me proporciona NX, aquí tengo una que yo me he hecho, que es pues para todas las roscas desde diámetro 3 que yo necesito, pues hasta cualquier tipo de pulgada. ¿Esto qué hace? Pues bueno, esto al final es un fichero que tenemos dentro de la configuración de NX, igual que está pues lo de mi planar, mi contorno, etcétera. Y yo pues aquí dentro tengo unas geometrías con unas operaciones, condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tengo unos agujeros de métrico 8 y pues bueno, lo que se trata en función es de optimizar ese tiempo de elaboración. Si yo me cojo aquí la geometría de métrico 8, la ubico siempre de Workpiece, le digo aceptar, me dice que especifique los agujeros de diámetro 8. Yo aquí le voy a seleccionar todos los agujeros que previamente en esa plantilla pues ya tengo con el filtro de los agujeros, de los diámetros. Selecciono todos los agujeros de la cara y veis que ya previsualiza la selección, ¿no? Esto ya sería trabajando más con la plantilla de drill, que es con la parte de el borde y límites de agujero, no sin parametrizar como habéis visto previamente en la selección anterior. ¿Qué consigo? Pues bueno, aquí aceptando, me importa la geometría, como veis, me importan las herramientas y las operaciones. Si yo le doy a generar, ya me ha realizado todas las operaciones. Aquí en este caso, pues bueno, yo en esa plantilla tengo dos tipos de avillanado por diferentes profundidades, entonces, pues bueno, en función del que no me interesa, pues lo puedo quitar, llevar a no utilizados y realizar sin ningún problema. Otra función, pues por ejemplo, para realizar los agujeros estos que vemos aquí de diámetro 36, vamos a realizar una operación helicoidal. Aquí. Esta operación helicoidal, pues bueno, hay varias dentro de las opciones, tanto para exteriores como para interiores, y bueno, más opciones que veis aquí dentro, ¿no? La que voy a utilizar es helicoidal interior. Voy a utilizar una fresa que tengo por aquí, pues de diámetro 10. Como no he creado ninguna geometría, lo que voy a hacer es irme a Workpiece y le voy a decir que directamente lo acabe, ¿no?
Aquí voy a poner agujero diámetro 36, aceptamos. Y aquí le vamos a especificar los agujeros. Le vamos a decir este agujero, veis que lo parametriza, en el cual pues, nos dice tanto el diámetro como la profundidad, de manera bloqueada. Siempre se puede manipular, por supuesto, se puede definir por usuario si nos interesa un poquito más, si nos interesa un poquito menos, eso ya en función de la necesidad. Aquí, pues el número de pasadas, yo siempre digo, sobre todo cuando se empieza, pues que es bueno generar y ver qué hace, ¿no? Y a partir de ahí, pues ver si tenemos que modificar, si queremos pues, ampliar pues la pasada pues un poco más para eliminar una pasada. Aquí pues hemos reducido, por ejemplo, de 3 a 2, si es suficiente, perfecto. Y en principio, pues bueno, con la entrada podríamos hacer una entrada con distancia o decir que cada vuelta profundice X grados, ¿no? En función pues del material y las herramientas. Bueno, aquí una vez hecho pues prácticamente toda la pieza, lo que sería lo prismático, aquí vamos a utilizar una herramienta, una operación de 2 ejes y medio y vamos a posicionar el cabezal de la máquina, ¿no? Para hacer pues los chanflanes. Podríamos hacerlo con una herramienta de forma, pero bueno, interesante que veamos la facilidad con la que se puede hacer. Aquí con una simple operación de 2 ejes y medio, yo voy a utilizar pues, esta fresa de diámetro 10, por ejemplo. Voy a la ubicación del workpiece. Aquí me voy a hacer chanflán derecho. Y aquí lo que vamos a hacer es especificarle el área de piso, que sería esta de aquí. Bueno, en función de aceptar aquí lo que es importante, normalmente esta operación por defecto viene como normal a la cara, ¿no? Es lo correcto, porque simplemente ahora generando ya haríamos el planeado. Con la estrategia ZIG, por supuesto, y la pasada lateral que tenemos como porcentaje puesto. Esto lo podemos ampliar o cambiar el método, es un poco libre elección. Y ya tendríamos hecho lo que es un chanflán lateral. A mí una opción que me gusta bastante es, sobre todo, bueno, esta operación no es muy compleja de calcular, pero bueno, sí que es cierto que cuando tenemos figuras, formas y copiados complejos que tardan, pues NX tiene una opción que significa objeto, transformar, y podemos editar, o sea, copiar y trasladar y diferentes opciones que tenemos aquí dentro de la opción. ¿Ello qué nos lleva? Pues nos lleva el hecho de no tener que hacer un cálculo masivo de trayectorias, ¿no? El cálculo es instantáneo porque estamos haciendo una copia, y en este caso pues yo voy a coger y voy a hacer una simetría con un plano bisectriz en el cual pues bueno, le marco esta cara, y aquí pues me genera un plano central. Le puedo decir que me previsualice el resultado y aquí pues ya tendríamos una transformación de lo que sería el otro chanflán. Esto lo bueno es que si yo aquí tuviera que hacer una modificación, esta modificación es asociativa, porque se puede hacer o no asociativa, eso ya es un poco en función, pero luego simplemente pues es regenerar trayectorias y todas las copias, sea una o sea 20, pues se hace de manera sencilla e intuitiva. Aquí, pues bueno, vamos a realizar un par de operaciones de 5 ejes para que veáis un poco cómo trabajan. Y aquí vamos a irnos al módulo de multiaxis, vamos a utilizar una operación de perfil de contorno. Aquí vamos a utilizar, pues, vamos a crear una herramienta dentro de la operación. Esto se puede hacer tanto dentro de la operación como fuera, ¿no? El workpiece igual, y aquí pues bueno, vamos a dejar este nombre por defecto y le vamos a dar a aceptar. Aquí vamos a irnos a crear una herramienta. Este es el menú, digamos. Aquí tenemos qué tipo de herramienta pues podemos crear dentro de cada tipo de operaciones, ¿no? Dentro de una operación multiaxis pues podemos crear este tipo de operaciones, de herramientas, perdón, y en función pues de lo que voy a hacer, que en este caso pues es un fresado, vamos a crear una fresa de diámetro 16.
Aquí vamos a darle el diámetro. Aquí, bueno, veis que se puede previsualizar, se puede, a medida que vamos modificando, pues se va redimensionando o se va modificando. Esto, pues bueno, la gestión de bibliotecas se puede importar a la biblioteca, exportar hacia afuera y utilizar, pues en cualquier momento, pues recuperarla, ¿no? Aquí le vamos a dar un número, le vamos a dar el número 15 con su ajuste en altura y en diámetro. Aquí podría ponerle un portaherramientas, un vástago, en fin, eso ya se puede configurar. Se puede configurar como un ensamble completo o de manera individual. Bueno, aquí, ¿qué vamos a trabajar? Pues vamos a hacer con esta operación estas dos cajeras que vemos en la parte central. Y aquí, pues bueno, lo que voy a trabajar es especificándole las paredes. Las paredes voy a añadirle estas paredes, voy a coger el filtro de cara tangente para hacer una sola selección. Aquí vemos que me ha marcado toda la cara, que es lo que queremos. Aceptamos. Y aquí, pues bueno, si yo ahora generara, me pide la geometría del piso. Y el piso, pues bueno, va un poco en función de lo que queramos. Se puede marcar un piso, un área, o se puede poner piso auxiliar automático. ¿Qué me interesa del piso auxiliar? Si yo aquí le pongo 0 y generamos, me irá justo al punto de contacto con el final de la inclinación de la cajera, ¿no? Aquí, pues bueno, yo puedo coger y decir que me lo proyecte 1 milímetro por debajo, por ejemplo, y bueno, a la hora de volver a generar, virtualmente me genera un plano por debajo y ya estamos sobrepasando en 1 milímetro y que quede un acabado pues mejor. Esta es una de las operaciones y aquí, pues bueno, utilizaremos la misma operación, pero para ver otro tipo, pues vamos a utilizar un 5 ejes de Z-Level, vamos a utilizar pues la herramienta que hemos creado ahora mismo, o una esférica, por ejemplo. Vamos a ver, aquí una esférica de diámetro 10, vamos a ubicarlo igual y aquí, pues bueno, vamos a realizar la misma cajera. Aquí en el área de corte vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a coger con el filtro de cara tangente. Vamos a hacer esta parte de aquí. Aceptamos. Y aquí, pues bueno, en el eje de la herramienta lo que vamos a hacer es generar y pues hacer otro tipo de mecanizado. Aquí hay varias maneras de inclinar el eje. Podemos utilizar ninguno, yo suelo usar bastante por ejemplo, que es alejado de la pieza y en ángulo de inclinación pues especifico por qué punto de contacto quiero que trabaje, ¿no? Aquí pues vamos a decirle 30 grados. Y aquí pues bueno, vamos a previsualizar qué estamos haciendo. Aquí estamos llevando la herramienta de manera constante a 30 grados en relación pues, al punto de contacto. Y no sería la manera de acabar, pero bueno, es suficiente para que veáis cómo funciona y veáis que pues, los niveles de corte se pueden aumentar el paso, disminuir, se pueden poner que en función de la inclinación de la cajera, pues se puede poner que durante 10 milímetros vaya a X paso y durante otros X vaya a otro paso distinto dentro de la misma operación sin ningún tipo de problema. Bueno, dentro de lo que sería la pieza, podríamos darla por válida, por supuesto, pues modificando partes de acabado y algún punto de condiciones. Y aquí, pues bueno, previsualizamos las operaciones que hemos creado, las geometrías, herramientas y correcto que esté el número de herramienta pues aplicado para la simulación. En el caso de que no estuviera un número de herramienta, pues en función de cómo tengamos desarrollada la cinemática del postprocesador, nos podría dar un error perfectamente. Aquí tenemos la vista de programa, que esto ya sería lo que procesaríamos para ejecutar en máquina.
y el orden correcto, que no siempre tiene por qué ser coincidente con lo que tenemos en la lista de geometría. En este caso sí, porque hemos creado todo desde cero, pero a veces cuando utilizamos algo como plantilla, puede pasar que no nos coincida y bueno, luego pues tengamos aquí que estar pendiente de ordenar, pues reordenar esto para no entrar herramientas en otro punto o en lo que sea, ¿no? Aquí vamos ahora a poner la máquina. Aquí tenemos la máquina. Voy a ocultar parte de ella para que no nos moleste. Y vamos a ver lo que sería la parte de simulación, que esté todo bien. Si no nos da ningún error. También puede pasar que algún error haya. Aquí vamos a hacer la simulación con el código G. Aquí lo que hace es postprocesar, digamos, el programa y para hacer la ejecución un poquito real a lo que vamos a hacer después, ¿no? Aquí veis un poco pues cómo está preparado el postprocesador este con el que vamos a realizar la simulación. Y aquí pues lo que vamos a hacer es añadir el material en bruto para realizar la simulación. Voy a darle al play. Aquí empieza. No sé cómo lo estaréis viendo esto, no sé si lo veréis a golpes o de manera continua. La realidad es que, bueno, se ve fluida, se ve continua, no funciona a golpes y, bueno, vas viendo un poquito lo que sería la realidad de lo que estás haciendo. Aquí vamos a darle pues un poquito más de velocidad, luego bajaremos un poquito pues para ver lo que sería la parte de movimiento en 5 ejes continuo. Aquí vamos viendo, va trabajando, va bajando el código. Aquí, pues bueno, la pantalla, una sola pantalla, es más complejo verlo, pero bueno, aquí no sé si lo veis, pero por la parte de trasera se va viendo la operación marcada en rojo, ¿no? Y es por dónde va en ese momento. Eso pues depende de la pieza y la simulación, pues tendréis más tiempo o menos tiempo. Aquí ahora está haciendo los helicoidales de métrico de diámetro 36. Aquí está haciendo, voy a pararlo, voy a bajar un poco la velocidad. Aquí está haciendo lo que sería la parte de trabajando con los ejes posicionados para hacer el planeado lateral. Y aquí, pues bueno, ya vais viendo que aquí hace el movimiento, vamos a bajarlo un poco más, para que veáis que el movimiento pues es continuo. Es real porque está simulando no con las trayectorias que hemos creado en el programa con NX, sino está simulando con vuestra máquina, con la máquina y con el control que tenéis asociado a ella. Y en función de eso, pues tendréis un resultado más aproximado a lo que será. Esto también va bien porque en función de los tiempos de programación cambia. Muchas veces ya sabéis que realizamos un programa, nos dice el programa que tarda X tiempo, ¿no? 10 minutos y a lo mejor luego en máquina pues son 15, ¿no? En tiempos cortos no se nota tanto, pero cuando son programas más largos, pues sí que es cierto que tarda bastante más, ¿no? Vamos a subir aquí un poco la velocidad para que veáis. Aquí estamos terminando ya la simulación, como veis está la última operación y aquí pues bueno, me dice que hay un warning, chequeo, y este warning pues bueno, es un problema de lenguaje, de traducción, de trabajar con el software en inglés a veces y la máquina en castellano, ¿no? Eso no pasa, eso pasa simplemente cuando trabajas con una máquina genérica. Aquí, pues bueno, ya hemos terminado, podemos cerrar la ventana de ejecución y aquí pues podemos analizar lo que sería lo que hemos mecanizado con la pieza real, ¿no? Y aquí pues
podemos ver pues diferentes resultados en el cual pues en función de la tolerancia que tengamos, clicando sobre las caras pues hará una cosa o hará otra y nos dirá pues si tenemos está correcto, si tenemos anomalías, si no está bien. Aquí, por ejemplo, si la parte negra, pues si hemos dejado un excedente, pues trabajará con un excedente. Si está en menos, pues es muy configurable. Yo tengo unas tolerancias amplias, pero bueno, se puede trabajar desde +1 hasta -1. Este sería un poco el resumen de un proceso completo y, bueno, en función de luego ya el postprocesado, podemos hacer la documentación de taller, con lo que previamente tenemos en NX. Una de las hojas que tenemos predefinidas y que a mí es la que más me gusta, por ejemplo, es esta de aquí, genero, y aquí pues nos sale una hoja, una shopdoc para taller, pues que en el cual pues nos dice el número de herramienta, el nombre de esa herramienta, lo que es, y bueno, esto al final pues lo que cada uno necesite, ¿no? Se puede personalizar, se puede cambiar toda la interface de la hoja y bueno, en función, eso es un poco el resumen de lo que es NX como CAM. Ahora lo que vamos a hacer es presentar dos aplicaciones que llevamos en Navantec junto a unos colegas nuestros alemanes. Vamos a abrirlo. Un segundo. Y bueno, una de ellas es esta, es SpeedMill. ¿Qué es SpeedMill? Pues bueno, es una aplicación en la cual el proceso de programación se automatiza, pero no solo eso. Al final conseguimos que unos puntos muy interesantes para resolver diferentes problemas en las áreas de fabricación. Por ejemplo, misma calidad en todos los programas, estandarización de los programas independientemente de quién ha hecho el programa. Instalación sencilla, no requiere formación, saber manejar, es una herramienta bastante intuitiva que con una explicación pues, de 2-3 horas es más que suficiente y prácticamente pues, no requiere trabajo de administrador. En función de los números de programadores que tengamos, pues bueno, si hay una persona que genera esa información dentro de la base de datos, pues puede haber uno solo y tirar todos de ahí o cada uno tener la suya. Al final el objetivo es que todos trabajen con una base de datos común y se trabaje de la misma manera. Al final esto es lo que es un proceso por reconocimiento paramétrico en la cual pues nos importa operaciones, herramientas, condiciones, etcétera, etcétera, de manera totalmente automática, pero sobre todo la manera de generar esa información en esa base de datos es muy sencilla. Ahora lo que vamos a hacer es ver la herramienta, cómo trabaja. Aquí vamos a utilizar esta pieza que vemos en pantalla. Es una pieza que, bueno, aquí veis, es una pieza prismática, es una pieza que no tiene ninguna operación, es como si la tuviera que empezar de cero. No tiene ninguna geometría, por lo que, bueno, sería pues función de cada uno, ¿no? Pero es una pieza que podríamos tardar perfectamente pues un par de horas en hacer. Y aquí lo que vamos a hacer es crear la pieza completa de manera en minutos. Esto sirve para todo, sirve para piezas que creamos de cero y también pues si hay alguna empresa que hace piezas que son muy parecidas, pues el proceso se puede optimizar de manera considerable. Aquí lo que vamos a hacer es iniciar la aplicación. La aplicación que veis en pantalla es el SpeedMill. De momento está en inglés y alemán. Estamos trabajando en la traducción al castellano, estará en breve hecha y aquí pues bueno podemos ver qué base de datos tengo. Aquí esto es interesante porque puedo configurar múltiples bases de datos y tener una base de datos pues para diferente material. Por ejemplo, podríamos tener una para aluminio, otra para aceros, otra para plásticos, en fin, lo que cada uno necesite. Y aquí vamos a iniciar la aplicación. Una vez nos ha iniciado la aplicación, este es el cuadro de diálogo que utiliza
Y pues bueno, lo que vamos a hacer es analizar paramétricamente la pieza, vamos a analizar la geometría y vamos a ver qué tengo yo dentro de mi base de datos y saber qué me puede hacer. Es posible que no lo tenga todo, pero lo que haremos después será crear un proceso, digamos, de enseñanza. Pues mira, esta operación es nueva y cómo se mete eso en la base de datos y luego cómo se ejecuta, ¿no? De momento lo que vamos a hacer es generar todo lo posible que nos haga la aplicación y aquí lo primero que he hecho es decirle qué pieza va a trabajar. Ahora hace un pequeño reconocimiento paramétrico, lo compara con lo que tiene de información dentro de su base de datos y me dará una serie de opciones en las cuales pues, me dice todo lo que puede importar. Aquí ya me ha salido, me dice que me puede importar todas estas geometrías con sus operaciones. Y bueno, aquí tengo varias opciones, ¿no? Aquí lo que me interesa a mí es que me agrupe todas las operaciones en función de diferente eje de coordenadas o cara, más bien. Le digo que lo agrupe por eje, también lo podría hacer por grupo, simplemente todo junto, pero me gusta más trabajar de esta manera y lo voy a aplicar a todas las operaciones. Aquí le voy a decir que genere las operaciones y a ver qué nos hace. Una vez hecho este paso, lo que vamos a hacer es aplicar. Una vez aplica, es un proceso que tarda pues entre 3 y 4 o 5 minutos aproximadamente. No hay un tiempo exacto, pero bueno, estamos hablando que sacaríamos pues prácticamente todo lo que es la pieza hecha, todas las geometrías, los agujeros, cajeras, pues en pocos minutos, ¿no? Y de una manera sobre todo estándar. Importante que luego llegue a máquina y esté, pues independientemente de lo que hablábamos antes, ¿no? Quien ha hecho el programa, pues el operario pues tiene la confianza de que funciona siempre igual, está configurado con las mismas herramientas, las mismas alturas y bueno, se evitan los problemas, ¿no?, del día a día que suele haber en un taller, ¿no? No todo el mundo programa igual, no todo el mundo lo hace tan bien, ¿no? Siempre las herramientas y estandarizamos pues parte del proceso. Aquí estamos, ahora esperamos a que nos haga todo el proceso. Aparte de, evidentemente, que el tiempo de elaboración de un programa se reduce bastante y pues aumenta la capacidad del departamento de programación, yo al final lo que veo más importante es el hecho de estandarizarlo. El punto ese de conseguir que todo el mundo trabaje igual, de que siempre se trabaje pues con los mismos ciclos, o las mismas normas dentro de una organización, que haya una buena metodología y que al final todo eso te da fluidez a la hora de programar y a la hora de trabajar, ¿no? Trabajas más a gusto y trabajas pues de una manera pues más optimizada y más segura. Quitamos también posibles colisiones o el error humano, que siempre está, todos nos equivocamos y lo que hacemos es eliminar o trabajar en eliminar lo máximo posible de todo ese proceso. Aquí sigue pensando. Quien tenga, ya lo hemos comentado antes, ¿no?, pero quien tenga interés en saber pues más aplicaciones, nos puede consultar mediante el chat al final del webinar o por correo electrónico. Volveremos a ver el correo electrónico y consultarnos sin ningún tipo de problema y analizar un poco pues, en qué trabajáis cada uno y ver qué se puede aplicar y automatizar a lo que hay actualmente. Ya que estamos esperando, Jaime, por hacer un pequeño inciso y hacer hincapié sobre todo en la parte de simulación, que me parece que es súper potente en NX y creo que hay que decirlo, ¿no? Porque al final NXCAM es la única aplicación de todos los fabricantes que genera el código real, simula el código real que luego va a máquina.
y es el único fabricante que lo hace, ¿vale? No hay ningún otro que haga esa misma simulación de código real que va a la máquina. Simplemente hacer esa puntualización para que, bueno, yo creo que, que es importante, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando en un entorno de 5 ejes y los cabezales cuestan mucho dinero, ¿no? Eso es. Luego, bueno, ahí el tema de lo que comenta mi compañero Sergio es el no recurrir a plataformas externas, ¿no? Como, pues, como otros softwares que existen en el mercado para hacer simplemente simulación, en el cual pues el precio, pues bueno, son herramientas caras y evidentemente pues necesitas siempre pasar una información de un software, pasarlo a otra. En el caso de que te salga todo bien, perfecto, pero si no sale bien, pues bueno, tienes que volver al programa, volver a generar toda la información y volver a realizar toda la simulación. Al final, el concepto de una plataforma para todo creo que es interesante por comodidad en el día a día. Pero bueno, ahora continuando en la misma línea de la aplicación, aquí ya veis que, bueno, ya me ha realizado lo que son las geometrías. Aquí lo que voy a hacer es expandir pues todo. Y aquí, pues bueno, veis que me ha generado las operaciones. Aquí veis todas las operaciones que están hechas, todas las geometrías. Ha importado pues las herramientas. Y en principio pues esta pieza quedaría bastante hecha a excepción de estos mecanizados laterales, ¿no? Aquí hay pues unas pequeñas cajeras para unas juntas y unos agujeros, en el cual pues yo tengo aquí esta operación que es esto de aquí, y lo que voy a hacer es esta información, ¿cómo la genero yo en mi base de datos? Pues es muy sencillo. Yo lo primero que hago siempre es generarme la operación con la geometría que me interesa. En este caso, pues lo tengo aquí, ¿no? Le voy a dar a generar y aquí, que yo ya previamente ya lo tenía hecho, he creado el agujero de diámetro 2 y la cajera o helicoidal para realizar esto. Bien, ¿cómo se educa? ¿Cómo se da información? ¿Cómo se alimenta esa base de datos de la aplicación, ¿no? Aquí lo único que hacemos es seleccionar la geometría, como estoy haciendo aquí, y hacemos el teach mode. Esto lo que hace es importar la operación con una serie de propiedades que a mí me interesan, ¿no? En este caso no voy a seleccionar nada, ¿no? Pero hay empresas que, pues sobre todo en el sector de automoción, en algunas empresas de moldes también, se trabaja pues con identificación de esas caras, ¿no? Un agujero, por ejemplo, ¿no? De diámetro 5, que es un métrico 6 o es un H7, ¿no? ¿Cómo diferenciamos eso? Pues bueno, hay varias maneras. La aplicación permite incluir atributos, darle un color a esa cara, como veis aquí, o ponerle un nombre a esa cara, ¿no? En función pues, de lo que necesitemos, pues educamos ese proceso mediante reglas automatizadas y incluimos el color, por ejemplo, ¿no? Podríamos incluirlo. En este caso yo no lo voy a hacer porque yo no tengo ningún patrón, pero sería el punto correcto a seguir. Aquí también pues podemos hacer lo que sería toda la parte de máquinas, en el cual pues nosotros tenemos aquí unas máquinas, pero podemos poner reglas para diferentes máquinas y diferentes tipos de material. Yo sin más lo que voy a hacer es importar esa información y ya la tenemos en nuestra base de datos. ¿Qué hacemos? Una vez tenemos esa información, ya no es necesario volverla a dar. Yo podría cerrar el software, volver a abrir la pieza y esa información ya está dentro, ¿no? Ahora lo que haríamos aquí, pues para realizar el proceso sería lo mismo que hemos hecho antes. Decimos que esta es la pieza, analiza qué es lo que no tiene hecho y en función de lo que tengamos, pues aquí un segundo. Aquí vamos a hacer esto, aceptamos y nos daría pues las nuevas geometrías, operaciones y el proceso pues a realizar en esta pieza de manera nueva.
Este sería lo que es el proceso de educación y el SpeedMe, ¿no? La manera pues de funcionar. Luego esto es muy personalizable, esto es una manera genérica de verlo, pero esto luego pues, se puede adaptar a cada una de las empresas que la precisen. Luego, pues, bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es ver la segunda aplicación que os hemos hablado. La segunda aplicación es Technology Manager. Aquí la veis. ¿Qué es Technology Manager? Pues es un gestor de herramientas vinculado o no vinculado a NX, ¿no? Sirve pues para gestionar todo en torno a las herramientas, desde la creación hasta el bloqueo por falta de stock. Y bueno, lo de falta de stock, pues ¿a qué me refiero con esto, no? Pues si tenemos una persona responsable del departamento de herramientas o un tool manager o lo que sea, esa persona puede coger y bloquear si no hay en stock, bloquear si se ha dejado de fabricar esa herramienta y automáticamente una vez tenemos todo eso, pues el usuario de NX no podrá importar esa herramienta dentro del software otra vez, ¿no? Es muy fácil de usar, la interface gráfica que explica siempre qué hacer, es muy intuitiva. Pues podemos generar una base de datos múltiple con avances y revoluciones individuales pues para diferentes tipos de material. Y bueno, todo tipo de herramientas, tanto de fresado, torneado, sistemas de sujeción, sistemas que nos mande un 3D del cliente, el proveedor, perdón, o lo que sea necesario. Luego, para mí, uno de los mejores puntos es que en el caso de tener la persona responsable o el tool manager que hablábamos antes, es posible tener la aplicación y no tener NX. Desde crear una herramienta pues con condiciones a deshabilitar la herramienta porque no hay stock y bueno, en el momento pues no se requiere tener NX, ¿no? Dentro de la aplicación, esta aplicación ya está contemplado, no tiene coste adicional, lo que sería que una persona que no utiliza el CAM pueda tener este acceso para gestionar la base de datos, que todo el mundo, todos los programadores gestionen esa base de datos. Se podría poner también pues en lo que es el departamento de taller y si alguien tiene que visualizar una herramienta porque no tiene claro cómo es o la marca o X, pues bueno, lo que hace es genera el plano automáticamente, genera pues toda la información que nosotros le queramos dar y también no requiere pues un coste adicional el hecho de ponerla para los usuarios. Y ahora lo que vamos a hacer es bueno, ver un poco la aplicación. La aplicación está de aquí. Aquí lo que hacemos es cargar los archivos data de la aplicación. Va abriendo en función de la cantidad pues de puestos que tengamos, el volumen de herramientas, pues tardará más o tardará menos. Y aquí, pues bueno, ya podéis previsualizar parte del menú. La parte del menú es, pues, bueno, todo lo que sean la base de datos de la herramienta, ensamblajes con sus componentes, extensores, los sistemas de sujeción, materiales de cada una de las herramientas, de las piezas, sistemas de corte, ¿no? Podemos decirle, por ejemplo, esto es bastante interesante, el hecho de que una herramienta sea solo para desbastar o sea solo para acabar y en función del método de trabajo que utilicemos en NX, no nos dejará utilizarla para un patrón o otro. También pues podemos bloquearla. Se puede hacer que solo una persona tenga acceso. Aquí lo que veis pues es todo lo que los permisos, puede ser totalmente configurable. Y aquí pues bueno, cómo se crearía una base de datos, ¿no? Voy a habilitarme los permisos y aquí lo que voy a hacer es añadirme una herramienta nueva. Y bueno, aquí veis que tengo un patrón, una herramienta plantilla, le damos a siguiente y me genera un número. Esto ya es un poco pues en función de cómo trabaje cada uno.
Y aquí, pues bueno, ya veis que sale una serie de configuración, una serie de datos. Esto, por supuesto, se puede añadir algo si fuera necesario, no es ningún problema. Y aquí, pues bueno, ya veis que la manera de generar el 3D o generar el plano es muy sencilla, ¿no? Aquí, una vez tenemos un diámetro, si yo lo modifico, automáticamente veis que se redimensiona al diámetro que sea correcto o todo de manera rápida, precisa y automática, ¿no? Eso, en el momento que lo estamos haciendo, ya se nos está haciendo pues el plano, va todo asociado y podemos tener el plano sin necesidad de hacerlo, ¿no? Bueno, luego, pues, ¿cómo se importa todo esto dentro de NX? Pues bueno, aquí tenemos esta herramienta, cualquiera, no es significativo el hecho de que seleccionamos, pero bueno, aquí lo que hacemos es unos ensambles, seleccionamos cualquier herramienta y lo que hacemos aquí es importar en NX. Me dice si quiero cargarla antes, le digo que sí, y bueno, ya veréis que automáticamente aquí ya me está haciendo toda la importación de las herramientas que yo requiera. Luego todo esto, pues bueno, aquí podemos utilizar patrones de búsqueda, decir, pues mira, para esta pieza necesito una herramienta de 50, una herramienta de 20, una broca de tal, y bueno, hacer toda la búsqueda de manera rápida, por filtros, y la carga pues es muy sencilla. Esto es una configuración previa a cada persona, a cada cliente. La configuración también es sencilla, la formación prácticamente es nula, porque bueno, es algo que es bastante deductivo de aplicar y bueno, es una aplicación que potencia pues aún más lo que es la gestión de librerías y sobre todo pues para aquellas empresas en las que tienen un volumen de herramientas muy grande, sí que es cierto que es interesante la gestión de las herramientas de manera externa, porque pues ya suele haber una persona responsable de herramientas y en el caso de que tengamos un departamento con una persona que lo gestiona, pues siempre es más fácil que la persona que hace el montaje o los recambios, los compra, gestione esta base de datos, ¿no? Y bueno, y esto es pues un poco lo que es la presentación de tanto de la parte de NXCAM como de las dos aplicaciones que queríamos enseñaros. Y ahora pues es la parte de presentar lo último y que hagáis pues las preguntas tanto a Sergio como a mí y estaremos encantados de responderos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Aquí tenéis mi correo, tanto mi correo como el de Sergio. Veis, mi correo es jpascual@avantec.es o Sergio es sliedo@avantec.es. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, pues si lo dicho, Jaime, tenéis aquí nuestros datos, lo veis en la pantalla y
bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa, pues ahí tenéis nuestros emails. Bueno, un saludo grande de parte de Jaime y de mi parte, de Sergio, y espero que próximamente estéis en otros webinars que vamos a hacer más adelante, como es el de simulación, y bueno, y otros muchos más que vendrán. Bueno, agradeceros la presencia, el haber estado aquí con nosotros, y espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias a todos, como ha dicho Sergio, y nada, estamos a disposición vuestra por correo, de manera telefónica, y estaremos encantados de atenderos. Bueno, un saludo. Gracias. Un Hasta saludo. luego.